En esta lección aprenderemos a usar to be o ser o estar en presente simple. Eso es is, am and are. Comenzamos con cuándo usamos to be en present simple para describir un hecho o el estado general. Por ejemplo, Camila is tall. Camila es alta. Y algo que es verdad en el momento presente. Por ejemplo, Camila is sad. Camila está triste. Mira la estructura gramatical. Tenga en cuenta la diferencia en las formas de primera y tercera personas. Es I am and he, she, it is. Usamos el pronombre it para cosas porque en inglés cosas como libros, edificios, empresas no tienen un género. También mira las formas cortas. I am se convierte en I'm, are not se convierte en aren't, is not se convierte en isn't. Vamos a ver algunos ejemplos. Usamos to be con excited o emocionado. Are the children excited? Yes, they are excited. Acortamos de are a there. Vamos a usar to be con los adjetivos good, sorry and terrible. Bueno, arrepentido y terrible. Are you good at tennis? No, I'm sorry, I'm terrible at tennis. Con los adjetivos hard and easy, difícil y fácil. Is English hard? No, English isn't hard, it's easy. Más ejemplos con adjetivos tall and short, alto y corto. Is your son tall? No, he isn't tall, he's very short. Con right. To be right es tener razón. Is your wife always right? No, she isn't, but I am always right. Ha ha ha. Si tener razón es to be right, ¿qué es estar equivocado? Es to be wrong. El W es silencioso. Wrong. Ahora inténtalo con to be wrong. Hurry up, the deadline is today. No, you're wrong, it's tomorrow. Con adjetivos new and old, nuevo y viejo. Pausa el vídeo si necesitas más tiempo. Is your car new? No, it's not new, it's 10 years old. Recuerda, en inglés usamos to be y no have para hablar de edad. Entonces, tengo 20 años es I am 20 years old. Y no I have 20 years. Uno más con adjetivo married o casada. Are you and Ingrid married? Yes, we are married. Así es como usamos is, am and are para describir personas y cosas y su estado general y presente.